Buenas noches a todos y gracias por asistir a la presentación del libro de Cándido Romero, Árboles Caídos. Se hace necesario, antes de comenzar, presentar a quienes vamos a estar en la mesa, porque ninguno de nosotros es de Huelva. Mi nombre es Rafael Escaño y soy de Cortegana. Y la razón por la que estoy aquí es la profunda amistad que a lo largo de más de 50 años me ha unido a Cándido. Ojalá pudiera decir que además de esa amistad tuviera yo alguna competencia como crítico literario. No es el caso. Pero sí puedo aportar información sobre algunos pasajes de su biografía que nos pueden ayudar a desentrañar su poesía. Una poesía que, de no conocer su peripecia vital, pasaría a veces por una poesía oscura, pero que si conoces esa peripecia se vuelve luminosa. A mi lado está Pablo, igual que yo, amigo de Cándido, y Manuel López. Ellos mismos se van a presentar. Manuel. Bueno, pues también, por supuesto, la profunda amistad con Romero, que nosotros le decíamos unas veces Cándido y otras veces Romero. Al final pues era Romero llaman, pero vamos, Cándido. La profundísima amistad, la complicidad en muchísimos aspectos y también el regaño y la diversificación. La música era fundamental, después lo explicaré un poco. Y también el ajedrez y probablemente la ciencia y la filosofía. Nos llevábamos días enteros hablando de cosas, por supuesto de muchas más, y de cosas más íntimas, de las mujeres, de la vida, del amor, de la libertad. En fin, el Cándido para nosotros era más que un amigo, era casi un guía, una guía. Buenas noches, mi nombre es Pablo Romero, soy de Cortegana y tengo el privilegio de poder presumir de ser el amigo más viejo de Cándido. Fuimos amigos desde los 3 años, pero bueno, eso os lo contaré ahora después. Y hechas las presentaciones, quiero decir que el acto lo hemos concebido como un acto abierto. Esto quiere decir que cualquiera de los amigos de Cándido que están aquí o de quienes lo conocieron, si lo desean, pueden intervenir en cualquier momento. Como he dicho, el acto se va a dividir, lo que vamos a hacer es una primera parte del acto va a ser un pequeño homenaje a la figura de Cándido y una segunda parte que va a ser la presentación en sí del libro, con algunas lecturas que vamos a hacer. Bueno, sería una temeridad por mi parte definir la personalidad de alguien tan complejo como Cándido. Voy a leer a continuación lo que con humildad, ironía y desenfado dice Cándido de sí mismo en Una botella en la taiga. Dice: tras iniciar los estudios en su aldea natal, en una de aquellas heroicas escuelas unitarias de la época, cursó el bachillerato en el Colegio San José de Cortegana, un centro de enseñanza media atípico pero ilustrado que alentó de forma decisiva su afición por la literatura y por el fútbol. En sus años juveniles tuvo el honor de defender con desempeño no del todo pusilánime la honrosa elástica verde del Club Atlético Cortegana a lo largo de algunas temporadas que podrían haber sido bastantes más si su mala cabeza probada no le hubiera confundido las señales. Licenciado en Derecho, el demonio sabrá cómo y por qué, por la Universidad de Sevilla, desde 1989 ejerce la docencia, primum vivere, como profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Huelva. En los últimos años entretiene sus bien merecidos ratos de ocio con algunas lecturas azarosas, la práctica del bizarro juego del subastado y con la contemplación atónita del imposible fútbol de Messi. Este es el retrato que Cándido hace de sí mismo en la solapa de Una botella en la taiga, su primer libro. Dice: Cándido llega a Cortegana a la edad de 11 años.
allá por el año 69, procedente de su aldea natal, Gilmárquez. Toda su infancia había transcurrido allí y es en esa aldea la que le imprime algunos de los valores que le van a acompañar toda su vida. El amor a la naturaleza, la lealtad hacia los amigos, el amor a la familia y la solidaridad con los más desfavorecidos. No llevaba 6 meses en Cortegana y ya conocía los caminos, las riberas y las charcas mejor que los corteganeses. Sabía nombrar a todos los pájaros e identificarlos por su canto. La conciencia de pertenecer a una familia humilde, algo que siempre llevó con orgullo, le ayudó a desarrollar una prematura madurez y una responsabilidad impropia de un muchacho de su edad. Un ejemplo de lo que digo fue su decisión de hacer 2 cursos en uno. Como venía de aquellas heroicas escuelas unitarias de la aldea, lo incluyeron en un curso inferior al que por su edad le correspondía. Al año siguiente hizo 2 cursos en uno y recuperó el paso sin renunciar en absoluto a la alegría de la calle. Pronto se integró en el reducido círculo de los elegidos de don Amadeo, fundador del Colegio Libre Adoptado San José de Cortegana y toda una institución en nuestro pueblo. Esto le permitió acceder a su biblioteca y leer a los clásicos. Pero si su gusto y sus preferencias poéticas le deben mucho a las enseñanzas de Amadeo, es la llegada de Pepe Delgado en el año 73 la que cambia la orientación de sus lecturas. De su mano accede a una literatura en la que la justicia, el compromiso individual y social y el inconformismo con lo establecido ocupan un lugar central y van a impregnar profundamente al joven Cándido. Tanto es así que Amadeo llega a quejarse amargamente de que esas influencias habían echado a perder al magnífico poeta lírico que hubiera llegado a ser. El papel que Amadeo y Pepe Delgado juegan en la educación sentimental de Cándido se parece mucho, para quien lo haya leído, al papel que juega Settembrini y Nafta en la novela Thomas Mann, La montaña mágica. La misma influencia sobre Hans Kartoff, que es el protagonista, es la que tanto Pepe Delgado como Amadeo juegan en lo que es la educación sentimental e intelectual del joven Cándido. Dice, pero al tiempo que todo esto pasaba, Cándido era el mejor nadador de Cortegana y de todos los contornos. Era el titular más joven del Club Atlético Cortegana y ganaba todos los campeonatos de ping-pong que en los alrededores se celebraban a los que él se presentaba. En el año 79 se abre el bar de López. Mi amigo López, aquí presente y demás, montó un bar que fue un bar emblemático y una maravilla. Sí. El bar se convierte, a poco de abrirse, en el faro de la sierra al que se dirigen todos los náufragos de la madrugada. Todas las noches se desencadenaban apasionadas discusiones sobre literatura, política, música o filosofía en las que la esgrima intelectual de Cándido se iba haciendo cada vez más contundente. Ya en esos años estudiaba Derecho en Sevilla. En el año 81 contrae una extraña y pasajera enfermedad que le hace perder el curso y la beca. Desde ese momento compagina estudio y trabajo. Terminada la carrera, empieza a trabajar como secretario del juzgado de Jabugo. Recién cobrada su primera nómina, le comenté la difícil situación por la que pasaba un amigo mío de Glaroza. Necesitaba urgentemente 30.000 pesetas de entonces, que eran toda una pasta. Mi intención era hacer una colecta entre colegas y recaudar 4 o 5.000 pesetas que aliviaran en parte su situación. Cándido, después de escucharme, salió del bar y cuando regresó me entregó las 30.000 pesetas con la naturalidad de quien invita a un café. Cada vez que alguien ha necesitado algo de Cándido, lo ha tenido en el mismo instante de pedirlo. Y en estas llega la mujer, Marian, Malva, en su poesía. Hay en la vida de Cándido 3 mujeres necesarias. Ángeles, su madre, una luchadora incansable que supo sacar adelante a su familia y resolver los infinitos problemas que el azar puso en su camino, y de la que voy a hacer después una pequeña lectura. Marian, su compañera, que ha compartido con intensidad y emoción todos los momentos de su vida desde el mismo día en que se conocieron. Muchos de sus poemas la tienen a ella como protagonista, pero a él le gustaba especialmente uno que es el que también voy a leer a continuación.
Y por último, Claudia, su hija, a la que quiso tanto que hasta a veces llegó a reconciliarse con el mundo. Pocas veces, pero a veces llegó incluso a reconciliarse con el mundo gracias al amor de Claudia. Voy a leer el poema el poema que le dedica a su madre. Se llama Plegaria. Amor fuistes, y dolor de loba herida, con sus sueños temblando como jarcias por los presagios de la estrella aciaga que desoló el hogar de su guarida. Refugio de mendigas, afligidas, en viudas posguerras sin infancia, por no agotar la fuente de las lágrimas, no descifraste el llanto de tu risa. Hija sola, tu padre, con el sol pan blanco que la tierra le arrancaba, en capillas de juncos te ofrendó. Órgano de los coros celestiales, tu requiem dijo el ruiseñor del alba, y mayo en ti agostó sus manantiales. Una preciosidad de poema. A continuación leo el poema Acción de Gracia. A Marian él le dedica muchos de los poemas de los dos libros, pero hay uno al que él le gustaba especialmente leer y se llama Acción de Gracia. El poema comienza como una pequeña entradita de un romance viejo, el romance del conde Arnaldos. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. ¿Acaso tenga yo la desdicha y la suerte de no saber ni imaginar siquiera el vano sortilegio que acierte a desnombrarte? ¿Acaso oscuros pájaros insomnes maldigan la alborada, celosos del misterio que en tu nombre deposita sus alas? ¿Temulentas acaso mis palabras se refugian, mendigas de plegarias, bajo el alero triste de tus ojos de garza? Mi nave seas y el viento de sus gracias. Precioso. Bueno, el poema de Claudia lo leeré ya al final, porque es el poema que cierra el libro y que va a formar parte de la presentación. Voy a continuar. En el año 88 abandonamos nuestros trabajos y nos embarcamos en la aventura de prepararnos las oposiciones a la enseñanza. Alquilamos un piso en la Juncal de Sevilla, él con Marian y yo con Valle y con mi hija, que tenía entonces 4 añitos. Aquel año pasó por el piso Cortegana entera, y no precisamente para verme a mí. Sorprendía la cantidad de amigos que tenía. Era como si a lo largo de su corta vida hubiese adquirido la temprana certeza de que lo importante no es llegar más lejos, de que lo importante es llegar más acompañado. Ninguno de los dos aprobamos la oposición, pero gracias a la disciplina y al hábito de estudio, al poco tiempo yo trabajaba en la banca y él en la Universidad de Huelva. Y es en Huelva donde nacen sus 2 hijos, Claudia, licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla, y Alfredo, que comparte con su padre el amor por la palabra y compone canciones. A lo largo de los más de 30 años que estuvo impartiendo clases de filosofía del derecho en la Universidad de Huelva, nuestros encuentros se distanciaron. Pero cuando quedábamos para tomar café, era como si hubiéramos estado juntos la tarde antes. Todo fluía a borbotones, y el tiempo que teníamos siempre nos parecía insuficiente. El año 2022 fue un año aciago. A los pocos meses de haberse jubilado y en plena efervescencia creativa, sufre un infarto. Y pocos meses después, cuando estaba casi restablecido, le repite, acabando con su vida y dejándonos a quienes le quisimos, huérfanos para siempre y mendigos de la luz que él irradiaba. Creo que yo nunca he sido mejor persona que cuando estaba con él. Tenía ese don, sabía sacar lo mejor de cada uno. A lo largo de los más de 50 años que duró nuestra amistad, le he robado tanto a Cándido que el día en que se celebre el juicio me cae a mí la PT. Y paso la palabra a Manuel o a Pablo, en el orden que ellos quieran.
Normalmente todo el mundo tiene sus zonas de pensamiento y tal. Las zonas de pensamiento de Cándido eran muy afines a todos nosotros, ya se puede ver y como más o menos cómo vamos, pero todo confluía un poco en su desgarro ante la injusticia y su veneración por la belleza. Esto era una constante en su vida, donde, claro, la belleza de arte y vida confluyen en el espectáculo de la creación. Y claro, eso pues, por la belleza no se puede luchar. Crea estupefacción en los poderosos, ¿no? Belleza sobre la injusticia, arte puro ante el cual los monstruos solo pueden corroerse en el silencio. Eso era la constante Pico más o menos, pero eso le llevaba también a vivir peligrosamente. Un poco como decía Nietzsche, que vivir peligrosamente era el mayor placer que se le puede traer a la existencia, ¿no? A ver, yo recuerdo una excursión magnífica, aquí el amigo Rafael ha nombrado a Pepe Delgado, pues Pepe Delgado nos llevó a Galicia y una de las zonas fue la isla Cie, mientras que Pepe compartía pues camaradería y intimidad quizás con alguna mujer que es amiga suya de Galicia, nosotros nos dedicamos a darle la vuelta a la Isla Mayor y vivir peligrosamente. Cándido iba por los acantilados saltando de roca en roca y abajo había 200 metros de caída, o sea que no sé, eso es un poco la forma de vida que él tenía. Y yo me quedaba alucinado porque evidentemente yo eso no era capaz ni siquiera de emularlo, ni pensarlo siquiera. El beso más común que yo tenía con él era probablemente la música. Yo recuerdo lo que le fascinó Jimi Hendrix, también Janis Joplin, pero Jimi Hendrix era realmente emotivo para él. Era esa guitarra desgarrada, sobre todo los Hendrix lentos, cuando los Hendrix se calma un poco y extrae todo el sentimiento y toda la poesía de su alma y la vierte en las notas de su guitarra. Tócame otra vez, Hey Joe, tócame Hey Joe, y se la tocaba y otra vez, y bueno, siempre que me veía, toca Hey Joe, Hey Joe. La música y bueno, el ajedrez fue otro de los lances más importantes. Qué bonito es el ajedrez, se ponía, qué bonito es el ajedrez. Y el ajedrez realmente le echaba muchas partidas. Recuerdo una que me ganó precisamente en esa excursión de Galicia del año 75, fíjate si ha llovido. Un final de caballos que me lo ganó en Santiago de Compostela, me sacó un peón y ya no fui capaz de recuperarlo, un final de caballos. Qué partida, Dios mío. Y esa partida se lo dejó muy ufano, vamos, realmente, pues yo casi siempre le ganaba, pero claro, yo estaba más dedicado que él. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de él era su capacidad de imitación. Su capacidad de imitación, bueno, pues exponía muchísima parte de su humor, porque la ironía era continua. Y nosotros estamos siempre un poco de cachondeo y cachondeándonos de todas, ¿no? Pero de todas las situaciones, no de mujeres, de todas las situaciones. Y la crítica era desgarrada en todos los aspectos. Y recuerdo una vez que unos amigos pues se mofaron de un pobre hombre borracho, que siempre estaba borracho, le decían Fote en Cortegana. Y bueno, pues le preguntaron a Fote qué le pasaba y Cándido se enteró de cómo había respondido Fote y lo imitaba más o menos así. ¿Qué te pasa, Fote? Muy borracho. ¿Y por qué estás borracho? Como gusta el vino. Eso, esa capacidad de remedar y tal, y sobre todo a los cantantes de moda, Rafael, por ejemplo, ¿no? Lo imitaba perfectamente, ¿no? En los poses, esas partes muy nobles de un humor desgarrado, y se cabreaba mucho y se relajaba también así, ¿no? Y todas estas cosas, y sobre todo mucho, como se
de alguna forma la que traíamos con lo que yo escribía y lo que escribía él y lo que él leía, porque él leía muchísimos grandes poetas. Claro, cuando yo me presentaba con algunos poemas le parecían evidentemente un fárrago, ¿no? Pero bueno, y la que traíamos. Después yo aprendí un poquito y gracias a él pues seguí más o menos. Hoy podía decir que tengo 3 o 4 poemas buenos. En fin, que todo ha sido apasionamiento en todos los aspectos. Nos gustaba mucho el cielo, las estrellas, aprendimos astronomía por las noches, con las noches de Cortegana y en el bar. Fue una época quizás brillante y maravillosa. Después se vino a Huelva y bueno, ya perdimos un poco más el contacto, pero todas las semanas que iba y eso nos volvíamos a ver como si dijéramos, decíamos ayer, ¿no? No sé, es una forma de relacionarse con él que a mí me enseñó muchísimo y yo le estoy muy agradecido siempre a todo lo que concierne su amistad. A mí me quería muchísimo, como quería a Pablo y a Rafael y a todos. Y realmente yo soy uno de los que más le recuerdan sus gestos y sus palabras, y algunas veces digo, hostia, Cándido aquí diría esto, aquí diría lo otro, porque estamos así un poco echándolo de menos. Después al final leeré un soneto explicando un poco algunas cuestiones. Le paso la palabra a Pablo. Bueno, yo espero que yo papeles no tengo, que no me traicione el miedo escénico para hablar en público, como escribía Gabriel García Márquez, pero poder comunicarme con todos ustedes y contaros lo que yo quiero contar. Es el Cándido más anterior a todo eso, el Cándido que yo conocí primero, cuando teníamos 3 años, porque eso ninguno de vosotros lo conoció. Y recuerdo que era una tarde, supongo que de otoño, tenía 3 años, y vi venir, yo estaba en el campo, éramos niños que estábamos en el campo, porque nuestros padres trabajaban en el campo, podríamos decir, pues que fuimos hijos y nietos de campesinos, tanto él como yo. Y yo estaba allí en el campo, en el cortijo allí, y vi venir una mujer con un niño, más o menos como yo, que se acercaban al cortijo y se pusieron a hablar con mi madre. Y yo miraba a aquella mujer, a aquel niño me miraba a mí, miraba a mi madre, y ya rompió el hielo él. Me dice, ¿tú cómo te llamas? Le dije, Pablo. ¿Y tú? Dice, Cándido. Tú y yo tenemos que ser amigos, tenemos que jugar juntos. Total, yo tenía una pelota y nos pusimos a jugar con la pelota, una pelota verde y blanca, concretamente. Y la pelota aquella, pues, fue el motivo del juguete nuestro de aquella tarde nada más, porque a partir de ahí la pelota pasó a un segundo plano. Él ya tenía alma de anfibio. Él luego ya de adulto, ya de tío, ya decía que él tenía piernas de anfibio y que él nadaba muy bien porque tenía piernas de anfibio. Pero es que él ya tenía alma de anfibio. Entonces él le apasionaba. Fue un invierno lluvioso como el de este año, más o menos. Y entonces estábamos todos los días jugando en los charcos que había allí. Y poníamos unos palos, hacíamos unos puentes por donde había que pasar, inevitablemente nos caíamos al charco. A los niños con 3 años, pues más. Yo estuve con él cuando él cumplió 4 años. O estaba él con... Y los caíamos. Y ahora su madre o la mía, pues tenían que secarnos las botas. Coger las botas de agua, meterle las brasas de la candela y llenarla de las botas, y así no la secaba. Era una tortura estar sentados quietos en el cortijo sin poder salir, porque nosotros lo que nos interesaba era otra vez irnos al terco, a los regajos y al agua, porque él tenía, ya os digo, alma de anfibio. Aquello no era. Y entonces, pues, a jugar.
Y en ese tiempo, con idea de entretenernos, pues mi padre nos hacía un bocadillo, nos daba algo de comer para controlarnos allí una migaja. Y entonces preguntaba, Cándido, ¿tú qué quieres? Y la respuesta era siempre la misma. Yo pan, aceite y azúcar. Ahí va mi padre, echaba el pan, el aceite y el azúcar y los comíamos. Yo también, porque ya me piqué yo también. Yo nunca había comido eso hasta que no estuve con él. El pan, el aceite y el azúcar. Y nada, a jugar otra vez y a correr. Cuando nos íbamos para allí, porque nos íbamos a unas distancias enormes del Costillo, o sea, para la edad que teníamos, que yo muchas veces después, recordando y pensando, y de que ve, ¿cómo no nos pasaría a nosotros nada? Para donde nosotros nos íbamos. Y entonces mi padre y el suyo se ponían a hablar y decían, estos dos, lenguaje campesino lógicamente, estos dos hacen piara y se pierden para ahí cualquier día. Y el otro le respondía, esto hay que coger y ponerle un campanillo a cada uno para escucharlo por donde van. Y entonces, pues, eso éramos nosotros. Dos niños casi paleolíticos, que estábamos totalmente integrados en la naturaleza, que no teníamos otra vida. A veces me decían, me voy para Jimarque. Yo se mosqueaba conmigo por lo que fuera, y eso a mí me ponía negro, me enfadaba. Yo no quería que se fuera a Jimarque. Me voy a Jimarque. ¡No! Peleábamos por eso, claro. Luego ya después, ya se fue a otro sitio y su padre se fue a trabajar a otro campo con los mismos dueños del campo ese el que lo había conocido, pero a otro sitio. Y entonces ya lo perdí. Y después nos volvimos a encontrar cuando, estando en la escuela, para acceder al bachiller, en un examen para una beca, si nos daban una beca, pues ese día nos vimos. Ya habíamos hecho el examen, yo estaba con mi padre y eso ya teníamos 12 años, 12 años. Ya habíamos pasado todos esos años sin vernos, desde chicos, de los 3 o 4, pero la amistad no había desaparecido. Nos volvimos a encontrar, hostia, que éramos los dos otra vez, y siempre ya. Todavía seguimos, ciertamente. Gracias. Le paso la palabra a Sebastián, que quiere decir también. Sí. No me digas que ha sido improvisado. Siéntate. No, para nada, me acerco aquí. Yo tengo buen torrente. Tengo buen torrente como tenía también Cándido. Tienes mucho torrente y mucho desparpajo. Y si Pablo hablaba, ¿no?, de la infancia, yo hablo de años posteriores, porque yo llego a conocer a Cándido ya cuando yo entro aquí en la Universidad de Huelva en el 94, y él va a ser mi profesor en quinto de carrera. Pero yo el primer recuerdo que tengo de Cándido, y creo que habla, ¿no?, un poco de sus cualidades, era en un café que había aquí en la Gran Vía, subiendo la calle, que creo que se llamaba Café La Prensa. Y lo recuerdo, yo estaba en tercero de carrera, tenía 20 años, y lo recuerdo fumándose un cigarrillo y con una copa de brandy y leyendo la prensa, precisamente. Yo no sé si era brandy, coñao, Luis Felipe, que le gustaba mucho Luis Felipe también, y a ninguno. Y recuerdo el magnetismo que ya, ¿no?, producía en mí. Yo no lo conocía de nada, y a priori ya sabía que era un ser singular y que me producía una atracción tremenda. Claro, ese bebedor y lector anónimo de la prensa, cuál fue mi sorpresa cuando empiezo a encontrármelo también con el periódico y el cigarrillo, pero con un café en la cafetería de la universidad. Y efectivamente fue mi profesor en quinto, en filosofía del derecho.
Y bien, yo querría aquí destacar una parte que igual, claro, es la que yo conozco y a lo mejor es menos conocida por vosotros y que me parece que tiene su utilidad referirla hoy porque también da cierto contexto a sus poemarios. Cándido fue un profesor extraordinario, tenía una calidad docente verdaderamente excepcional, sus explicaciones eran cristalinas, tenía además una virtud, la del buen profesor, porque tenía una paciencia infinita con los malos estudiantes, y como ¿no? él daba una materia abstracta, pues había algunos alumnos que no se enteraban ni a la quinta ocasión, y en cambio él explicaba todas las veces que hiciese falta. Además era de los profesores que llevaban el aula más allá del aula, porque hacía recomendaciones de lectura de textos, de artículos que después comentaba. Así que a mí me gustaría en primer lugar destacar, ¿no? esa, en el buen sentido de la palabra, virtud pedagógica o didáctica y cómo comunicaba amor por la cultura y por el saber, solo como profesor de grupos muy grandes, de casi 100 y pico de personas. Pero es que para mí Cándido fue también maestro universitario. De hecho, nosotros, Esteban, Israel, yo lo llamábamos el maestro y nos referíamos a él como maestro y lo llamábamos por teléfono apelando siempre a su magisterio. Y para mí lo fue en un doble sentido, claro, pero es que explica además donde yo me encuentro ahora, ¿no? Trabajando en la universidad, escribiendo y bien, hasta ese punto fue determinante. En el primero, porque yo a Cándido le debo ya en quinto de carrera el que me organice lecturas y yo a través de Cándido pues llego a Albert Camus, algo conocía con anterioridad, pero él me organiza las lecturas de Nietzsche, me dice, mira, tienes que comenzar con Ecce Homo, lo último es el Zaratustra, no lo primero, porque es lo más lírico, es lo más abstracto, de manera que yo termino la carrera y paso horas en la biblioteca leyendo a Nietzsche según la secuencia que el propio Cándido me ha dicho, le debo el haber leído al autor que todavía hoy sigue siendo mi filósofo de cabecera, y todavía recuerdo la imagen de ir a recogerlo a su despacho, el tener el libro abierto y decirle, ¿yo qué lees, Cándido? Y dice, esto es droga dura, y cerró el libro y era la dialéctica negativa de Theodor Adorno, y efectivamente no, pero pegaba bocados, pero él era gran lector de Adorno. Y bien, y después, claro, referencias culturales, cinematográficas como Peckinpah, musicales como Van Morrison. En ese sentido fue maestro formativo en términos generales, ¿no? De los que te enseñan a pensar y te dan referencias que constituyen tu mirada y con lo que tú vas a... Exactamente. Bien, pero es que yo le debo aún más. Él fue mi maestro en el sentido básico del término de enseñarme a escribir. Yo le debo a Cándido el que me corrigiese todos los primeros borradores de mis capítulos de tesis doctoral y de mis primeros 3 artículos, que eran artículos de 100 páginas cada uno. El pobre se bebió ahí como 1000 páginas mías, ¿no? Así que fijaos hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto influye. Entonces, para mí Cándido fue un maestro, y es que yo creo que era un maestro de la estirpe socrática. No podéis imaginar la sorpresa que sentimos Irra, Cándido y yo cuando en el Museo Vaticano vimos el busto de Sócrates y se parecía un huevo a Cándido. ¿Sí? Y nos quedamos porque tenía una misma estructura, ¿no? Claro, sí, porque no tiene, pero, joder, ¿no? Dijimos, aquí hay efectivamente una resonancia más exactamente. Y, claro, es
porque las apariencias engañosas podría llevar a pensar, como él mismo se presentaba, yo creo que ¿no? Un poco para restarse importancia, que él, bueno, pues la academia era un medio de vida, ¿no? Él fue maestro académico como prácticamente no hay ninguno, porque la academia está llena de burócratas que van, ¿no? rellenando méritos para promocionar, y él, por el contrario, era maestro académico de una pieza, en el sentido de que él enseñaba el rigor de la escritura, la disciplina del pensamiento, la exactitud en la argumentación, y además tenía la habilidad de utilizar métodos para enseñar que se han revelado indelebles. Algunos comentarios al margen de la tesis, también a Israel le dirigió el trabajo fin de máster, y algunos comentarios que nos hacía para indicarnos el modo correcto de escribir, pues todavía hoy nosotros lo recordamos. O sea, que tenía la habilidad efectivamente de enseñar de manera con estrategias que se han revelado permanentes. Pero fue también, y es todavía más importante, pues maestro en educación sentimental, ¿no? Después de quinto, pues nosotros compartimos muchísimas decenas, casi, vaya, yo me arriesgaría a decir que más de un par de cientos de veces de juergas, cenas, encuentros dilatadísimos con conversación intelectual, crítica política, lectura de poemas que me emociona volver otra vez a escuchar, porque esos poemas, antes de estar escritos, manuscritos o pasados y finalmente publicados, pues los ha leído con Esteban y conmigo a las 4 de la madrugada, en medio de la calle o en mi casa cenando, y hemos asistido a ese proceso de creación, que tenía una parte también, yo creo que incluso dialógica, de comentar, de escribir, de compartir con nosotros. Y claro, eran esas ocasiones en las que, aparte del pedagogo en el mejor sentido, de maestro académico, era filósofo y literato, era escritor oral excepcional, un narrador de historias que no tenía igual, y todo transmitido con un entusiasmo vitalista que es digamos, la precondición de amar el saber. Y entonces, claro, tenía la habilidad, pues, de regalarte momentos antológicos que todavía nosotros hoy recordamos con mucha frecuencia, citas célebres, ¿no? que le salían espontáneas en las ocasiones, pues, más insospechadas. Pero es que fue también, y con esto ya concluyo, fue mi amigo de veras, y compañero en momentos jodidos, y también compañero de alegrías. Y claro, nosotros tenemos un viaje verdaderamente memorable que le ofrecemos Israel y yo, que le debíamos mucho como maestro nuestro que fue, y estuvimos juntos pues prácticamente una semana en Bolonia, en Florencia y en Roma. Y claro, aquí yo creo que salen a la luz dos rasgos que ya Lope ha puesto de relieve. Uno es que aquello no era más que una minúscula devolución a todo lo que le debíamos Israel y yo a él. Es decir, lo que esta experiencia compartida pone de relieve hasta qué punto él era generoso y se regalaba a sí mismo a los demás sin restringir, ¿no? En nada. Pero también, y creo que López también lo ha comentado, su alegría, su cachondeo, porque si por algo destacó ese viaje, es porque reímos hasta llorar casi todos los días en varias ocasiones. Entonces era verdaderamente, ¿no? Un maestro irrepetible, un amigo entrañable, un tipo ejemplar, y que efectivamente no habrá uno igual que él. Así que muy agradecido, Rafael, por darme la ocasión de recordarlo con vosotros.
Bueno, sí. Yo tenía algunas cosas que decir, pero me las ha pisado todas, Sebastián, por lo cual yo ya me voy a callar. Me voy a limitar exclusivamente a leer un par de poemitas, si os parece. Yo quiero decir una cosa. Ya es mucho tiempo, lo recorto de todo. Rafa, yo quiero decir, yo aquí, Diana. Ah, Diana, claro. Sí, fíjate, estaréis alucinando. Verá, como creo que todos los que conocemos a Cándido, y como Pablo ha hablado de las riberas y de su amor por el agua, estamos todos de acuerdo que este año hemos echado todos muchísimo de menos a Cándido. Cuando hemos ido a ver las riberas crecidas, cuando hemos ido a ver... ¿A que sí, Enrique? Yo es que he ido a ver y Pablo me manda fotos de la ribera y yo digo, Dios mío, si él hubiera podido ver cómo van este año los barrancos y claro, los barrancos y los veneros. Y los veneros que estaban habría secos. nadado, a que sí. Claro. Ya está, solamente era eso. Bueno, pues como siguiendo un poco, voy a leer en el libro Árboles Caídos. Yo creo que hay una parte que se separa un poco de lo que es Una botella en la taiga. En La botella en la taiga es un libro de corte para mí más expresionista y más intimista en algunas cuestiones, y en Árboles Caídos hay una evolución hacia la sencillez de Cándido, pero también hay un punto de indignación que antes no tenía y que lo perfecciona en Árboles Caídos. Él tuvo muy mala experiencia con el tema del confinamiento. Entonces él soportaba mal que el confinamiento le hubiera robado las cosas que para él eran importantes. Hay un pequeño poema que sintetiza maravillosamente lo que él sentía en aquel momento, que se llama Saqueo, y que con vuestro permiso lo voy a leer. Saqueo. Me han robado los faros de la noche, como aquel del rompido tan hermoso. Los amigos, las risas y los juegos, la ingenua ilusión del 1900. Tanto bello espejismo de estar vivo. Me han robado mi casa, mi familia y a uno de mis 2 hijos. Ya sé que eran gracias apenas, pero duele tanto la pérdida. Y también quería leer un poema en el que da un repaso sobre lo que fueron sus años en la aldea, en Gilmarque, y que es también de una belleza increíble. Se llama Corriente Alterna. Dice: al salir de la escuela, y aún sin terminar las rápidas meriendas de pan con cualquier cosa, en las tardes de invierno, los niños acudían al llano de la iglesia. Era este el puerto de partida de las abigarradas cuadrillas que enfilaban el cotorro o el cabezo de la estación para juntar toda la leña seca, de jara y de brezo sobre todo, que lograran abarcar sus animosas fuerzas. Aguerridas y esbeltas, las niñas, linaje de aguadoras, obraban el milagro de aguantar en sus leves cabezas los haces bien trenzados. Los niños, tras sus pasos, montaraces y adanes, cargaban a sus espaldas los brazados sujetos con cuerdas de torpisca. Casi al oscurecer, regresaban al llano, descargando en sus sombras la leña recogida. Consumaban entonces la ceremonia hipnótica del fuego, usando de encendajas las ásperas espinas de la ulaga y el ramaje más tenue de los brezos. Así prendía la rueda de muchachos una gran hoguera que alumbraba con la precaria electricidad de sus llamas las casas sin corriente de la aldea, y cuyos últimos rescoldos
reavivaban las copas apagadas en las mesas. Bueno, verá, vamos a ver. Yo voy a leer. Hablé antes de su pasión por el rock progresivo, sobre todo por la época dorada de los años 70 y tal. Pues voy a leer uno que dedica a Janis Joplin. Remotos mensajeros de un astro solitario, gritos de parto fueron Janis Joplin sus cantos. ¿Qué anublados deseos alumbró tu desgarro? ¿Qué perdido misterio exhumaban tus labios? ¿Qué calcinados sueños llovieron tanto espanto? Nadie podrá saberlo, porque la noche en salmos selló tu testamento con el lastre del llanto. Eso uno. Y otro que yo quiero que, por lo menos, una giornata particular, si Pablo no la ha escogido. Y son puntos, golpes tácticos, chispas asociativas que en realidad te llevan a una meditación, ¿no? Una giornata particular. Eduardo el Sastre, Guerra sin guerra, un valle de lágrimas, las yeguas. Antonia la Canarra, los dineros ya están allí. Los emprendedores, otra vez el dominio y la violencia. Los palabritos, las leyes del cargo, algunos malos hombres buenos. Diré por qué nacisteis, perfume de esmeralda, oscuras carreteras, las estrellas, los fuegos fatuos, la sonrisa, las riberas, ebrios de acente y trementina, la oropéndola, no se puede colgar toda la carne en el mismo gancho, Juanito el gitano, los lirios, la corona de espinas, el silencio, poblaciones perdidas, el peluche, el chaparral de la canaleja, ángeles en los chopos, el viejo mastín ha muerto, la obligación del arquero, la ruta de la seda, el calendario, estampas apagadas, Don Quijote, el amigo del viento, los pinares, Iván Karamazov, lindas primas, los tambores, gorilas en la estepa, flores negras, el día que mataron a Salvador, los gabanes de cuero fusilados, una linterna, mujeres sin acusa, los pintores, Acapulco, las puertas, Romeo y Julieta de Prokofiev, las hilanderas, hombres emasculados, las banderas, el miedo, las libélulas, la yegua en las noches, los gitanos, dos gatos, cánticos clandestinos, los perros desvelados, el alambre. ¿Qué más quieren ustedes para desentrañar la primavera? Esta ya es muy corta, otra giornata que también es de golpes tácticos y chispas, yo creo que es estupendo. Creo que ya. Sí, yo creo que, bueno, entonces lea usted y ya pues ponemos fin a la cuestión con un soneto. Yo voy a leer algo de prosa, ¿no? Porque me recuerdo, y aquí el amigo Rafael me lo dice muchas veces, y hoy me lo ha vuelto a decir. Una noche, de esas madrugadas que todos los que lo conocimos las hemos vivido con él, y estaba leyéndome varios relatos, eran en prosa todos, y este era uno de ellos. Y entonces yo le dije, tienes que coger el cuchillo y asesinar al poeta y liberar al prosista que lleva dentro, lo cual lo enfadó muchísimo conmigo, pero bueno, este relato es El puente de tres fuentes, que también lo leí en la presentación en Cortegana. No tengo gafas, entonces ustedes van a perder. El puente de tres fuentes imponía tanto que espantaba incluso a
a los suicidas, y ello a pesar de las innegables ventajas técnicas, por así decirlo, que sin duda ofrecía para sus propósitos. Enclavado en medio de dos túneles, el de su homólogo y el del Barrigote, entre las estaciones del Monaster y Gilmarque, frente al balneario del Manzano, con casi 70 metros de altura sobre el abismo del barranco. La luna es con diferencia, la lisa es con diferencia el más elevado de cuantos se extienden a lo largo de la ruta línea del ferrocarril Zafra-Huelva. Aunque de sórdida fábrica original, obra de un discípulo de Eiffel en los años 40, era ya un puente de hierro prematuramente envejecido, de precaria estructura controlada por la intemperie. Solo la caja central de la vía, enmarcada por los raíles, escalonada de traviesas embreadas y rellenas de piedra, le provocaba alguna apariencia de solidez, pues sus dos pasarelas laterales, angostas de chapas movedizas desencajadas y apenas defendidas por bajas barandillas de tubo, ofrecían un paso tan incierto que muy pocos se atrevían a cruzar. En sus extremos, como signos expresivos del peligro que encerraban, se levantaban las leves garitas del guarda del puente. Aparte de su ordinaria tarea de vigilancia y mantenimiento, la principal función de este obrero cualificado de vigas y obras consistía en marcarles de noche con un farol de petróleo el paso a los trenes por el puente. Hasta tal punto se había vuelto esto peligroso. Aquella borrascosa noche de febrero de 1945, oscura como la boca del lobo, Cristino Champana, un albañil muy capaz de las veredas, estaba levantando una casa en Gilmarque, una vez apurada su jornada de trabajo y un par de botellas de salas de 16 grados en la taberna de Elvira, regresaba a su casa siguiendo el áspero camino que se iba entrecruzando por la vía. Para este incierto retorno a su aldea, tío Cristino contaba siempre con los servicios de dos compañeros de viaje inseparables: la dócil yegua negra que lo llevaba no pocas veces dormido a sus lomos, y el jabalí domesticado en oficio de perro, que, adentrándose con su trote cochinero, le iba abriendo el camino a la yegua. Juan Correa, el veterano guardapuente, se encontraba esa noche de servicio, esperando el paso de un tren de mercancía en la garita norte del puente entre puentes, a la boca del túnel, cuando de pronto un estrépito insólito, avanzando desde el otro extremo del puente, sobresaltó el silencio del barranco. Desconcertado y lívido de espanto, Correa vislumbró entre la sombra la forma de un jinete que a lomos de abismo venía cruzando el puente a trompicones hasta que consiguió detenerse por fin a su altura. Al reconocer el jinete, a Cristino, el guardapuente fuera de sí, le recriminó ásperamente su temeridad, amenazando con denunciarlo. En respuesta a sus palabras, a modo de excusa y todavía descompuesto, el albañil farfulló esta explicación de lo sucedido. Se había quedado dormido en la yegua, con las copas, y el jabalí enajenado, en vez de rodear por la camina como hacía siempre, había atajado por el puente, y empujada por la costumbre, la yegua lo había seguido. Así que solo se dio cuenta de lo que estaba pasando al despertarse con el estruendo de las herraduras en las chapas, y entonces, pese a que la borrachera se le empleó de golpe, se había quedado pasmado en la montura, pidiéndole a todos los actos que la yegua no se tropezara. Pues aunque al sentirse en el puente, lo primero que le ocurrió fue saltar al centro de la vía para evitar lo peor, de inmediato lo paralizó el vértigo de un dilema, y es que no estaba seguro
de qué pasaría del puente que llevaba la yegua. Vamos a ver, Cándido vive peligrosamente, nos quiere a todos, aprendemos todos de él. Se pone malo, está en la UCI, resucita y cuando menos lo esperamos se muere. Me hago muchas preguntas en este soneto y creo que se responden todas como hemos hecho siempre, resolviendo muchos arduos problemas con el humor, no evadiendo el problema, sino resolviendo, ¿no? Voy a intentar leer a modo de colofón esta presentación del libro, porque creo que hay algo oscuro en toda la vida, al final de la vida de Cándido. A mí me dejó helado la cuestión. Ya estábamos todos seguros que lo íbamos a recuperar durante tantísimos años más, pero qué va. Demasiado pronto te quemó la aurora, sin haber pues voluntad en tus pasos, ya que abandonar la vida no era el caso, no se entiende bien tu partida a deshoras. Brilló a fuego la caja de Pandora y salió un demonio que te falló el basto, y al arrastrarte no reparó en gastos para llevarte sin aviso ni mora. De vuelta a la luz, pura resurrección, premia a tu vigor y a nuestras oraciones. Alegres las lágrimas de ocasión, plenas de alborozo nuestras emociones. Al verte vivo, chistoso y de humor, sin alcanzársenos más lucubraciones. Permita ahora un estrambote, pues. Muerte en humor petulante no es, que sigues aún vivo en chanzas y pasiones. Bueno, y ya antes de finalizar el acto, quiero en nombre de Marian darle las gracias al PAS 1900 por su apuesta por la cultura y por la generosidad a la hora de habernos cedido el espacio. Nada, yo espero que haya servido el acto para arrojar un poco de luz sobre una persona tan maravillosa como nuestro amigo Cándido. Venga, gracias. Perdona, una cosa, hay ejemplares de árboles caídos a la venta. Si hay alguien interesado, puede pasar o bien por la barra o bien por que los tiene Marian. Podéis adquirirlo. Y si alguien no puede comprarlo hoy, también creo que podía estar disponible en la editorial Niebla. Rafa Pérez, que fue el que lo ha editado. Muchas gracias y buenas noches.